Ahora vamos a realizar la primera sección, que es la matriz anual de seguimiento, y ustedes dirán, ¿este cuadradito de dónde salió este cuadradito? Bueno, como ustedes recordarán, la primera indicación para reconocer esta matriz es de que ustedes han debido o van entiendo que hay comités que han cambiado, hay comités que de repente son nuevos y dirán, ¿de dónde ha bajado este Excel? ¿Dónde se encuentra este Excel que yo nunca lo he visto? ¿No? Esta matriz de Excel se descarga de la página web del CONASEC, ¿no? Ahí está en la barra de herramientas, como les dije a un inicio, pueden acudir a sus sectoristas para el apoyo, el link de esta página web. De repente contamos con la presencia el día de hoy de equipos nuevos, de secretarías técnicas nuevas, entonces ellos pueden acudir a sus sectoristas para que los puedan ayudar a encontrar o descargar esta matriz Excel, ¿no? Los que ya tienen la experiencia del año pasado saben que la hemos descargado, tenemos así como un Excel y ustedes tenían que llenar la información del ITCA número 1. Teníamos aquí 6 pestañas, ¿no? La primera era el ITCA del primer trimestre, el ITCA del segundo trimestre, el ITCA del tercer trimestre, del cuarto y también teníamos el IAS y otra pestañita que, bueno, no se va a trabajar el día de hoy. Entonces, lo que han tenido que hacer a un inicio el año pasado es descargar este Excel e ir cargando información, ¿no? Y automáticamente les va a aparecer el informe, el cuadrito de la pestaña del informe anual de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener para que pueda aparecerme esta pestaña del IAS completa con todas las fórmulas sin poder de repente hacer un mayor esfuerzo? Es que ustedes ingresen la información de los 4 trimestres y que esté completa, ¿no? Entonces, por eso es que aquí la flechita nos dice que como principal instrumento es esta matriz anual de seguimiento que le hemos descargado en la página del CONASEC el año pasado y hemos ido cargando la información del ITCA del primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto. Quizás por ahí alguno va a tener la pregunta y va a decir, no, yo tengo en un Excel el ITCA del primero, en otro Excel tengo la del segundo, en otro Excel tengo la del tercero y en el otro Excel tengo la del cuarto. No, así no se va a poder trabajar el informe anual de seguimiento. Ustedes tienen que tener en un solo Excel las 4 pestañas con la información completa para que puedan automáticamente poder tener la información del informe anual de seguimiento. Entonces, si quizás no tienen de esta manera un Excel, pues ahora al retorno o de repente al término de esta capacitación pueden hacer este ejercicio. Tener un solo Excel con las 4 pestañas con la información completa de los ITCAs. ¿Cómo yo he debido de trabajar mis pestañas o cómo lo han trabajado algunas secretarías técnicas? ¿Cómo han ido trabajando? Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo nada más para que se hagan la idea y empiecen a trabajar de una manera correcta. Se les indicó el año pasado a los equipos de las secretarías técnicas que tenían que vaciar la información de sus planes de acción en este Excel, ¿verdad? Era por trimestres, tenían que colocar todas las actividades, todos los responsables de la ejecución, solamente las actividades programadas por trimestre y se iba a ir llenando la información sobre las actividades programadas por el trimestre. Pero ¿a qué quiero llegar? De que todos sus trimestres, como lo pueden ver aquí, los 4 trimestres, así las actividades no estén programadas, porque se acuerdan que si no estaban programadas yo no consideraba nada en estos casilleros del Excel, estaban vacíos, ni siquiera consideraba el 0. Simplemente no consideraba nada, estaban vacías. Entonces, estas actividades tal cual, aquí hay 5 actividades, debían de estar en todas las pestañas, 5. En el primer caso, puedo observar que la actividad 4 y 5 no estuvo programada en el primer trimestre. En el segundo trimestre puedo observar que la actividad 2 no estuvo programada, está toda vacía, como la pueden observar, pero sí está considerada en el Excel. Si me voy al ITCA del tercer trimestre, voy a poder observar que la actividad 2 y 3 no estuvo programada porque está vacía, pero sí está considerada. ¿Qué pasa en el ITCA del cuarto trimestre? De la misma forma, la primera actividad no está programada, pero sí está considerada. Entonces, ¿cuál es el primer tip que ustedes se tienen que llevar de acá? Es que cuando empiecen a registrar la información en las pestañas, todas las pestañas tienen que tener la misma cantidad de actividades.
así hayan sido programadas o no para ese trimestre correspondiente. Y así han ido trabajando algunos de los comités, ¿no? Yo he trabajado con mis comités de la misma forma, ellos sabían que tenían que dejar vacío y no colocar el cero. Pero si contamos ahorita con integrantes nuevos de las secretarías técnicas, por favor, ténganlo en consideración, tengan en consideración este punto que es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo en el primer trimestre 5 actividades y aquí solamente tengo 4 porque una no estaba programada y no la consideré, y aquí solamente tengo 3 porque no estaban programadas y no las consideré, y aquí 4, Elías no va a poder funcionar, no va a poder jalar las fórmulas. Quiero que se den cuenta aquí tengo 5, así sean programadas y no programadas, aquí en el segundo trimestre también, en el tercero y en el cuarto. Y el producto va a salir un cuadrito parecido a este. Elías va a jalar automáticamente la información de las 4 actividades, porque es una información anual. Así no haya estado programada en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Elías va a sacar la información de todo lo registrado en los 4 trimestres. Entonces, la primera información que yo debo de tener es que todos mis Excel que tengo de primero, segundo, tercero y cuarto, así estén programadas o no programadas, tienen que contar con la misma cantidad de actividades por objetivo estratégico, por línea de acción. Entonces, luego que ustedes llenen la información, simplemente para los que no la tienen, van a comenzar a llenar la información en un solo Excel, tienen que verificar que cuente con este criterio que es muy importante, porque si no, no van a tener como producto esta información del IAS, que es lo que ustedes necesitan para formular su informe anual de seguimiento. Esta información, este cuadro matriz que está aquí, como ustedes lo pueden observar, en este cuadrito punteado con rojo, les va a salir, es el producto de toda la información que ustedes han ido cargando. Y si ustedes han cargado en el primer trimestre 4, en el segundo 3, en el tercero 2, no va a salir esta información. Les va a salir errado, 0, no va a salir la información que queremos. Pero si ustedes han insertado y han considerado las programadas y no programadas en todos los trimestres, va a jalar automáticamente la fórmula y van a tener esta información. Una vez que yo tengo esta información, le hago una captura de pantalla, como lo han venido trabajando en su SITCA o en sus ITS, hago una captura de pantalla y la voy a colocar en mi primera sección de Elías. Entonces, lo único que se tendría que hacer, básicamente ustedes, es hacer este ejercicio porque entiendo que ya la mayoría de Coresec han trabajado esta información. Ya tienen sus 4 ITCAs en una sola matriz, solamente tendrían que desbloquear esta pestañita de Elías y les va a salir esta matriz, ya con toda la fórmula, con todo el porcentaje anual de ejecución. Le hago una captura de pantalla y lo coloco en la primera sección de mi informe anual de seguimiento. Entonces, de esa forma ya tendría la parte de la matriz anual de seguimiento. ¿Por qué nosotros les estamos haciendo esta invitación acá a Lima en los días 4 y 5? Justamente es para poder trabajar esta información que estamos visualizando, ¿no? Porque posiblemente va a haber Coresec que de repente sus Coprosec no le han presentado así la información, entonces se va a tener que hacer un trabajo práctico, ¿no? Para poder verificar si está correctamente, los detalles que se tienen que tener. Entonces, el día de hoy, como bien lo dijeron, como bien lo dijo Olga, es algo teórico. Entonces, hemos querido simplemente con gráficos demostrar cuál es la pauta que ustedes tienen que tener para poder obtener, en este caso, la matriz trimestral de cumplimiento de actividades y la puedan considerar en su informe anual de seguimiento. Una vez que yo ya he obtenido estos porcentajes, está todo ok, yo hago una captura de pantalla y completo la primera sección de mi informe anual de seguimiento. Ahora nos corresponde a ver en la segunda sección, que son acciones. Estas son las acciones que se han realizado durante el proceso de seguimiento, pero ¿qué voy a colocar aquí? Como bien nos dice, son las acciones que se han llevado a cabo durante el proceso de seguimiento. Se van a colocar las acciones implementadas más importantes. Uy, cuando escucho más importantes, ¿qué será, verdad? Vamos a ir desarrollando más adelante. Las acciones pueden ser implementadas por la propia entidad y también las acciones pueden ser implementadas por la entidad inmediata superior. Por ejemplo, de repente hubo una recomendación
que hicieron en los SITCA o en el ITS y le dijeron que necesitaban una asistencia técnica de parte de su instancia superior inmediata, ¿no? Si era un COPROSEC, le dijeron, ¿sabe qué, COPROSEC? Usted necesita una asistencia técnica en tal tema de su instancia superior inmediata, que es el CORESEC. Entonces, también hay acciones que tenemos que considerar que pueden ser implementadas por la instancia superior inmediata. ¿Qué es lo que yo tengo que saber para poder ingresar la información de acciones en esta segunda sección? Que mi insumo principal, el principal básicamente el donde voy a sacar la información es las fichas de verificación del primer, del segundo y del tercer trimestre. Los SITCAS, los ITS, las actas de supervisión serán insumos complementarios para el análisis de esta sección. Entonces, yo tengo todos mis documentos, mis 4 ITCAS, mis 4 ITS, mis 3 actas de supervisión y tengo mis 3 fichas de verificación. Entonces, yo simplemente voy a poner adelante, en la parte de adelante, mis fichas de verificación porque ese va a ser mi insumo principal. Y lo demás lo consideraré en la parte baja, ¿no? Porque tengo toda la información para poder desarrollarla. De la revisión de la ficha de verificación, se deben considerar las siguientes recomendaciones. Primero, revisar el estado de las recomendaciones. Acuérdense que las recomendaciones tenían un estado, ¿no? Si fueron implementadas, no fueron implementadas o están en proceso, ¿verdad? Ustedes se acuerdan porque venimos trabajando ya el año pasado. Ustedes saben cómo es una ficha de verificación. Lo vamos a ver también más adelante en un ejemplo. Y luego también van a ver de las recomendaciones identificadas, van a empezar a priorizar las recomendaciones que han sido relevantes para una adecuada implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que en estas recomendaciones probablemente alguna de ellas ha sido relevante para una adecuada implementación del Plan de Acción. Por ejemplo, no sé, ha habido una recomendación que les decía a ustedes de que se tenían que reunir con el responsable de la ejecución de una actividad para que se pueda desarrollar o de repente para mejorar los plazos, etcétera, ¿no? O sea, debido a tener una reunión y ustedes lo han realizado y producto de ello se mejoró la implementación del plan. Sí, señorita, yo hice una reunión el día de hoy con el responsable de la ejecución, que era, por ejemplo, educación, y a partir de esa reunión que yo tuve con él, los acuerdos asumidos, a partir del siguiente trimestre, todo marchó ok. Entonces esa ha sido una recomendación relevante y ustedes la han implementado. Entonces ha sido una recomendación relevante para la implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. Entonces puedo considerar esa recomendación. ¿Qué otra recomendación puedo considerar? Las recomendaciones que conlleven a la actualización del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. Entiendo que en las recomendaciones también han habido, por ejemplo, algunas inconsistencias ya en la formulación del plan. Por ejemplo, el mal establecimiento de las metas, de repente la actividad no estaba bien descrita, no estaba de la mano con la unidad de medida, de repente el responsable de la ejecución no debería de realizar esa actividad, ha habido una inconsistencia. Y como recomendación se les brindó de que ustedes pues tengan que actualizar el plan de acción. Entonces, esa recomendación también es importante para saber que si ustedes la han podido implementar, porque esa actividad no se va a poder implementar mientras que su unidad de medida sea incorrecta o la formulación de su actividad sea incorrecta o el responsable de la ejecución no sea el correcto. Entonces, ya tengo ahí 2 ejemplos de los cuales yo puedo priorizar, ¿no? De las recomendaciones que yo puedo priorizar. ¿Qué otro tip debo de considerar para la formulación de estas acciones? Es también de que una vez que ustedes las identifiquen, van a colocar y mencionarlas con las letras A, B, C, como indica acá en la PPT. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos la ficha de verificación. Acuérdense, ese es un ejemplo. Lo teníamos así, mostrando el instrumento, el periodo, la recomendación en sí, el estado, cómo está en proceso, implementada, no implementada, y la evidencia. Entonces, una vez de obtener mi ficha de verificación y seleccionar para mí cuál ha sido importante, quizás, cuál es importante o relevante, yo voy a construir la acción que me corresponde. ¿Y cómo yo construyo el enunciado de las acciones? Es primero, ciñéndome al primer paso, voy a coger primero la parte del instrumento, luego el periodo, luego la recomendación, luego el estado para saber si estuvo implementado o no, y luego la evidencia. Y empiezo a construir
la segunda sección de acciones. Acuérdense que les dije que el primer enunciado que yo considere va a tener que tener una letra E minúscula A y dirá así. En el informe trimestral de seguimiento, acá estoy colocando el instrumento, correspondiente al primer trimestre de 2024, estoy considerando el periodo, se recomendó, acá estoy considerando la recomendación, llevar a cabo las reuniones de trabajo y coordinación por parte del CORESEC y los representantes de los gobiernos locales con la finalidad de revisar e identificar aquellas actividades que se han programado en los planes de acción provincial y distrital, así como en el plan de acción regional. Por ello, con la finalidad de evitar la duplicidad de recolección y sistematización de la información. Aquí voy a colocar básicamente cómo está la recomendación y esta recomendación quedó en proceso, habiendo iniciado con algunas reuniones con las distintas instituciones que forman parte de su comité y esto está plasmado en esta acta. Y por último está la evidencia. Entonces, si yo quiero construir el enunciado, voy a tener que coger esta ficha de verificación, voy a tener que ir redactando el instrumento, el periodo, la recomendación, el estado y por último la evidencia. Y empiezo a redactar ya el enunciado correspondiente a acciones. ¿No? Básicamente, ¿cuál es mi instrumento principal? La ficha de verificación. Voy sacando la información detallada y empiezo a redactar la parte de las acciones. De igual forma, ustedes van a proseguir, van a seguir con el A, con el B, etcétera, ¿no? Luego de haber priorizado cuáles son las recomendaciones relevantes. Una vez que ya tengo la parte de la matriz de seguimiento y las acciones, ahora voy por la parte final, que son la parte de la sección de los resultados, ¿no? Y va la información en función a las acciones señaladas, se colocarán los principales resultados obtenidos dentro del proceso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que se colocarán básicamente en función de las acciones señaladas. O sea, de acuerdo a las acciones que yo he ido seleccionando, como esta, yo voy a ir formulando los resultados. ¿Qué es el primer criterio que yo tengo que colocar? Es saber que mis resultados van en base a lo identificado en la parte 2, en la sección 2, acciones. Van de la mano. Las que yo he colocado como recomendaciones resaltantes, como acciones, van a ir en la parte de resultados. Para la elaboración del enunciado de resultados, se tomará en consideración el estado y la evidencia de la acción. Ya no todas, sino simplemente me dicen el estado y la evidencia. Los resultados pueden ser positivos o negativos de acuerdo a lo identificado en la acción. ¿A qué llamamos positivos? Son las recomendaciones que pueden estar en proceso o implementadas también, acciones que hayan incidido en la mejora de lo indicado en la recomendación, y los negativos pueden ser recomendaciones que estén en proceso o no implementadas, acciones implementadas que no hayan incidido en la mejora de lo indicado. ¿Qué quiere decir? Que van a haber resultados negativos. Por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo que les brindé. Me recomendaron que me reúna con el representante de educación para la mejora de una actividad. Vamos a suponer de los plazos. Me he reunido el primer trimestre y el segundo trimestre ha sido igual, no ha cumplido. Me he reunido el segundo trimestre de nuevo, hemos firmado una acta, compromisos, etcétera, y no ha cumplido. Ese resultado es un resultado negativo porque no ha incidido en la mejora de la recomendación. Entonces, también lo tengo que considerar y decir que ha habido resultados negativos. Pese a que se ha implementado esa acción que ha estado en proceso, no ha habido unos resultados positivos. Entonces, es necesario que ustedes no siempre piensen que los resultados van a ser positivos, sino que también seguramente por el camino vamos a encontrar resultados negativos y ustedes lo han vivenciado a través de las acciones que han venido desarrollando y que no han tenido resultado. Entonces, es importante que también consideren esos resultados. Para la elaboración del enunciado de los resultados, se debe considerar la información indicada en los documentos presentados como evidencia. Acuérdense que en la ficha de verificación teníamos un campo que nos decía evidencia. Entonces también vamos a tener que considerar. Esta de acá es mi segunda sección, las acciones. Les dije que para construir el resultado yo tenía que ir de la mano con esta segunda sección, que son acciones. Acuérdense que empezaba con una A minúscula,
entonces también en mis resultados yo voy a seguir con esta A para saber que voy de la mano con esta acción. Si era B, mi resultado también tendrá que tener, en este caso, la letra B para ver justamente la relación de ambas, porque acciones y resultados van de la mano y relacionados. ¿No? En este caso, ya hemos leído todo el enunciado de las acciones y me dice cómo se construyen los resultados. Es el estado que dice aquí, que es en proceso, la evidencia que aquí está, que es el acta, y el resultado, ¿no? Y entonces yo empiezo a redactar de esta forma. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos resultados positivos? Esta del check verde es un ejemplo de un resultado positivo y esta de la X es un ejemplo de un resultado negativo, ¿no? Y justamente les estamos dando estos ejemplos para que ustedes lo puedan utilizar cuando van a formular sus informes anuales de seguimiento. ¿Cuál es el ejemplo de este resultado positivo? Es que acuérdense también que está con la letra minúscula A para saber que va de la mano y relacionado con la acción A. La recomendación alcanzó un estado de atención en proceso. De acuerdo con la evidencia presentada, se realizaron reuniones de trabajo con las distintas instituciones, las cuales concluyeron en compromisos para la revisión de las actividades identificadas y la presentación del plan de trabajo para la mejora. O sea, aquí nos está diciendo que han tenido reuniones que están en tal acta quizás y nos está diciendo que han habido compromisos. O sea, sí ha habido acuerdos, ha habido compromisos, entonces ha habido una mejora. Pero ¿qué nos dice este ejemplo de la redacción de un resultado negativo? Nos dice, la recomendación alcanzó un estado de atención en proceso. Es el mismo. De acuerdo con la evidencia presentada, se realizaron reuniones de trabajo. O sea, nos está diciendo que sí se realizaron reuniones, pero no se evidencian acuerdos, no se evidencian compromisos y no se evidencian mejoras. Entonces, este es un resultado negativo, ¿verdad? Entonces acá estamos haciendo, básicamente, hemos formulado dos tipos de enunciados para que ustedes lo tengan claro, porque nosotros normalmente siempre pensamos que los resultados tienen que ser positivos y no es necesariamente el caso. En este caso estamos presentando que Elías, pues en este caso también tiene que tener como resultado, probablemente van a haber resultados negativos y que ustedes lo tienen que evidenciar en este documento. Luego, tenemos aquí un formato del informe técnico situacional que les hablé a un inicio. ¿A quiénes se les va a formular este informe técnico situacional? A los que no les he podido realizar el informe anual de seguimiento porque no han cumplido con todas las pautas establecidas, ¿no? Este es un formato que también va a estar en la página del CONASEC para que ustedes se puedan orientar. Va a ver el detalle de quién va dirigido, a quién, el asunto, las referencias, ¿no? Y va a estar compuesto primero por antecedentes, el marco normativo y luego el análisis, que es lo principal. Este análisis está representado en este cuadrito. Básicamente los primeros puntos son los que nos indica la ley, la directiva, y aquí en estos cuadritos ya sí se empieza a describir cuál es la situación, ¿no? Aquí va, por ejemplo, dice, en ese sentido, a partir de las evidencias, se emite el presente informe técnico situacional a la implementación del plan de acción. Aquí colocaré la provincia o el distrito, ¿no? Si es un CORESEC, hará la provincia, dirá la provincia B de seguridad ciudadana, el comité tal de seguridad ciudadana de tal provincia. De acuerdo al siguiente detalle, diré que no ha presentado el informe trimestral de cumplimiento, el motivo, aquí está, y la acción de seguimiento realizada. Se remitió un comunicado, el oficio tal, tengo el acta tal que me he reunido para indicarle por qué no ha presentado y cómo se debe presentar, etcétera, ¿no? Y aquí vamos haciendo el detalle de tanto el informe del ITCA del primer trimestre, el segundo, del tercero, del cuarto. Acá hay unos posibles ejemplos, así como también del informe trimestral de seguimiento, del primero, del segundo, del tercero y el cuarto, y no nos olvidamos pues también de las actas de supervisión, ¿no? Y las fichas de verificación. Acá están expuestos los motivos y las acciones que en este caso se han realizado para esta mejora, ¿no? Las reuniones, los oficios, etcétera. Entonces, aquí se coloca que en consecuencia se cumplió parcialmente, porque acá vemos que con algunos han cumplido y algunos no, entonces se cumplió parcialmente o se incumplió totalmente, ¿no?
Ya ustedes tendrían que analizar de acuerdo a este cuadrito y de acuerdo a la información que tienen de cada comité que les están realizando. Y finalmente, pues las recomendaciones, y no nos olvidemos de los anexos. Los anexos, ¿cuáles son? Justamente las acciones de seguimiento que han realizado, los oficios que han emitido, las actas que han tenido, todo eso son las evidencias que tienen que ir acompañando a este formato del informe técnico situacional. Y de esta forma, pues concluimos con esta capacitación sobre la formulación del informe anual de seguimiento. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.